Bien, vamos a continuar con unos ejercicios más de derivada direccional antes de pasar a gradiente y su relación con la derivada direccional. De todos modos, acá mi objetivo ya es ir introduciendo, como siempre, ejercicios que tengan una particularidad o alguna particularidad distinta a los que hemos venido haciendo. El ejercicio número 6 tenemos que la función es una función seno elevado al cuadrado, una función circular elevada al cuadrado. El punto en el cual nos están pidiendo calcular la derivada direccional es el punto de coordenadas pi sobre 3. O sea, en x el valor es pi y en y el valor pi sobre 3. El ángulo que nos lo están dando de la forma más simple, que es el ángulo menos pi sobre 6. Recuerden que menos pi sobre 6, bueno, es negativo. Eso quiere decir que es menos pi sobre 6, es en el sentido de las agujas del reloj. Menos pi sobre 6 radianes. En términos sexagesimales estamos hablando de menos 30 grados. Y lo segundo que me pregunta es si hay alguna dirección para la cual, algún ángulo o ángulos para la cual o los cuales la derivada direccional es igual a 0. Esto estamos ya introduciéndonos en algo que va a estar relacionado con lo que vamos a ver en los próximos videos. Vamos a hacer entonces el ejercicio número 6. Vamos a calcular la derivada respecto de x. Va a ser igual bajo el exponente por el seno elevado a un exponente menor en una unidad. La derivada del seno es el coseno por regla de la cadena. Y terminando la regla de la cadena es por la derivada de lo que está en el paréntesis, que es igual a 2. O sea que acá nosotros, bueno, podemos continuar acá. Vamos a tener 2 por 2, 4 en la parte numérica. Este es un número 2. Y acá nos va a quedar el seno. Nosotros acá ya podríamos empezar a evaluarlo en el punto P. O sea que vamos a tener el seno de 2pi, de 2 por x, que son 2pi, menos i, que es pi sobre 3, por el coseno del mismo ángulo. Listo. Este ángulo que nosotros tenemos acá sería, estamos en 4 por el seno de 3 por 2, 6, positivo, menos 1, 5. O sea que es 5pi, y a no olvidarse del denominador, por el coseno del mismo ángulo. 5pi sobre 3. Si lo quieren colocar entre paréntesis, mejor, para no confundir, ¿no? Aunque no es necesario porque ya la fracción está haciendo ese trabajo. Z' de x evaluado en el punto P va a ser igual a 4. Ahora vamos a hacer un gráfico auxiliar. Supongamos esta circunferencia trigonométrica de radio igual a 1. El valor de 5pi sobre 3, como para ubicarlo en el gráfico y poder construir el triángulo rectángulo que nos permite identificar seno y coseno. 5pi sería 180 por 5. 180 por 5 son 900, dividido 3 son 300 grados. 300 grados es este ángulo que tengo acá. Este ángulo es 300 grados, o lo que es lo mismo, 5pi sobre 3. Nosotros acá vamos a poder identificar el valor. Primero me piden el seno. Bueno, el seno es este valor que está en rojo, es la magnitud de este segmento negativo, es menos raíz de 3 sobre 2. Por el valor del coseno. El coseno es este segmento, que es positivo, y es la mitad del radio, es igual a 1/2, positivo. Entonces,
Acá nosotros tenemos 4, el seno de 5pi sobre 3 por el coseno, este 4 se simplifica con este 4 y va a quedar en definitiva menos raíz de 3. Este es el resultado de la derivada de z respecto de x. Vamos a borrar esto, que ya ha quedado documentado. Y ahora vamos a calcular, para ganar un poco de espacio, vamos a calcular acá la derivada de z respecto de y. De la misma forma, bajo el exponente queda la función seno elevado a la 1, pero por el mismo ángulo, por el coseno del mismo ángulo, por menos 1, porque menos 1 es la derivada respecto de y de lo que está dentro del paréntesis, o sea, del argumento del arcoseno, del seno del coseno. Entonces, acá nosotros ya podemos ir evaluando en el punto P y me queda 2 por menos 1, me queda 2, menos 2, perdón, y vamos a tener el seno del mismo ángulo, sería el seno de 5pi sobre 3, lo vamos a poner acá, porque vale la misma expresión, 2x menos y, por el coseno también de 5pi sobre 3. Entonces vamos a poner acá el valor de la derivada respecto de y evaluada en el punto P va a ser igual a, en este caso vamos a tener, habíamos dicho, el seno de 5pi sobre 3 es igual a menos raíz de 3 sobre 2, o sea que vamos a tener menos 2 por menos raíz de 3 sobre 2. Y luego por el coseno de 5pi sobre 3, que lo teníamos calculado acá, era igual a 1/2, lo habíamos visto en el gráfico, una lástima que lo borren, pero bueno, ustedes lo tienen ahí en el video. Entonces vamos a simplificar este 2 con este 2, y nos queda menos con menos, va a quedar más, y va a quedar raíz de 3 sobre 2. Este va a ser el resultado de la derivada parcial respecto de y. Ahora lo que vamos a hacer es calcular coseno y seno del ángulo alfa. El ángulo alfa es, habíamos dicho que era menos pi sobre 6. Vamos a hacer nuevamente una pequeña construcción de la circunferencia, o algo parecido a una circunferencia. El ángulo es menos pi sobre 6, es este ángulo que tengo acá. Negativo quiere decir que está medido a partir del eje X, pero arrastrando el ángulo en el sentido negativo, o sea, el sentido de las agujas del reloj, que es el sentido que se toma por convención negativo. Este ángulo es menos pi sobre 6, que equivalen a menos 30 grados. Entonces vamos a saber que el coseno de alfa, porque este es el ángulo alfa, acá podemos hacer la construcción nuevamente, lo vamos a hacer en rojo. El valor del coseno es la magnitud de este segmento es positivo y es raíz de 3 sobre 2. Y el valor del seno de ese ángulo es negativo y vale la mitad del radio, vale 1/2. Entonces nosotros con toda esta información ya podemos completar esta fórmula que está en rojo acá. Entonces hacemos la derivada de z respecto a esa dirección S, va a ser igual a la derivada parcial respecto de x evaluada en el punto, que es menos raíz de 3, por el coseno de alfa, que es raíz de 3 sobre 2, más la derivada respecto de y. La derivada respecto de y es raíz de 3 sobre 2 por el seno del ángulo alfa. El seno del ángulo alfa es menos 1/2. Acá nosotros podemos, si resolvemos esto, nos va a quedar negativo
raíz de 3 por raíz de 3, raíz de 3 al cuadrado, cancelamos índice con exponente, nos queda 3 medios, menos 3 medios. Acá nos queda, este es el primer término, el segundo término nos queda más por menos menos, y nos va a quedar raíz de 3 sobre 4. Ya este es un buen resultado para exponer. Alguno por ahí puede preferir colocarlo en forma factoriada, para lo cual nosotros vamos a tener, me va a quedar, podemos sacar el menos, y acá nos va a quedar 6 menos raíz de 3 sobre 4, si lo queremos expresar de esta otra manera. O sea, si acá yo multiplico por 2, acá también multiplico por 2, me va a quedar menos 6. Perdón, acá es más, porque saqué el menos fuera, lo puse a fracción. Esta expresión es correcta. Esta expresión también lo es correcta. Como ven, es una magnitud escalar. En este caso es un valor positivo, porque va a ser 6 más aproximadamente 1,71. Dividido 4 va a ser un número positivo, va a ser el valor de la derivada direccional, pero mucho cuidado, en ese punto, o sea, en el punto del plano de coordenadas. Supongamos que esto es pi en x y que esto es pi sobre 3. Pi sobre 3. En este punto del plano, que es el punto P, la derivada direccional toma ese valor. En otro punto va a tener otro valor, en general. En otro punto va a tener otro valor, ¿no? O sea que en cada punto va a existir un valor de la derivada direccional. Bueno, vamos a hacer ahora el segundo ejercicio. El segundo... no, todavía me está faltando una parte, que es la que me está diciendo, ¿existe algún valor de un ángulo alfa? Lo vamos a llamar, por ejemplo, phi. Para no usar ni alfa, beta, ni gamma, y a tita lo vamos a dejar reservado cuando analicemos lo que es gradiente. Entonces pregunta si hay una dirección t para la cual la derivada direccional es igual a 0. Entonces eso lo vamos, que sería la parte B del ejercicio, la parte B del ejercicio, decimos que la derivada de z respecto a otra dirección, t, que sabemos que es igual, el valor de la derivada valuada es igual a menos raíz de 3. Esto no incide para nada, porque siempre es en ese punto que nos están pidiendo. O sea que acá va a ser menos raíz de 3 por el coseno de ese ángulo phi, que es una incógnita, más la otra derivada parcial, que es más raíz de 3 sobre 2 por el seno de ese ángulo phi, igual a 0. ¿Por qué igual a 0? Porque me están pidiendo justamente si podemos determinar la dirección o el ángulo para el cual la derivada direccional es igual a 0. Entonces tengo que analizar esta expresión. Lo que vamos a hacer es, digamos, como un artificio, vamos a dividir todo por coseno de phi. Bueno, el segundo miembro también hay que dividirlo por coseno de phi, pero 0 dividido cualquier número es igual a 0. Acá yo voy a poder simplificar coseno con el coseno, y nos va a quedar, en definitiva, nos queda menos raíz de 3, que es este valor, más raíz de 3 sobre 2, seno sobre coseno, es la tangente de ese ángulo phi, igual a 0. Es lo que me están diciendo. Entonces acá nosotros vamos a poder despejar la tangente de phi, y decir que tangente de phi es esto que está con el signo menos, pasa al otro miembro sumando, o sea, pasa como raíz de 3. Y ahora va a quedar como factor de tangente de phi, raíz de 3 sobre 2. Luego está como factor, pasa
dividiendo. Entonces va a ser raíz de 3 sobre 2. Ese sobre 2 va a ser denominador de denominador por fracción compleja. Es un extremo, lo podemos exponer como numerador. Simplificamos y nos va a quedar que la tangente de phi es igual a 2. Entonces este resultado nos estaría indicando que phi, el ángulo phi, para el cual tenemos que la derivada direccional es igual a 0, es igual al arco cuya tangente es igual a 2. No hace falta sacar calculadora, pedir calculadora, con solo exponerlo de esta forma ya el ejercicio está bien resuelto, ¿no? Es un ángulo que debe supera los 60 grados, no recuerdo si era 63, 67, pero obviamente no da un valor exacto del ángulo. Recordemos bien, como para tomar noción de qué valor estamos hablando, la tangente se mide siempre sobre esta recta, que es una recta que es tangente a la circunferencia trigonométrica y paralela al eje y es vertical. Si esto es igual a 1 porque es igual al radio, bueno, 2 va a estar por acá y la dirección va a ser esta. Esa es la dirección. El sentido puede ser este, pero también puede ser este. O sea que en realidad hay dos ángulos. Este es el ángulo phi y este otro ángulo que es phi más 180 también es el ángulo cuya tangente es igual a 2. Esto es ya, vamos a ir viendo que para este caso la derivada direccional es igual a 0. Si va en esta dirección y sentido también es igual a 0, porque la tangente vale 2. Y bueno, seguramente si hay ángulos para los cuales la derivada direccional es igual a 0, también debe haber un ángulo para el cual la derivada direccional asume su máximo valor, y también habrá uno para el cual asume el mínimo valor. Esto lo vamos a ir viendo en los otros ejercicios.